Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Así hemos comenzado la oración esta mañana. Supongo que habéis descansado, que tenemos las fuerzas un poquito más recuperadas para afrontar este día de sábado del curso de retiro, en el que completaremos pues algunos de los temas que ayer hablamos, que ayer comentamos en nuestra oración con el Señor. Y hoy, comenzando este día y pensando en tu vida y en la mía y en tus luchas y los de cada uno, ¿no? Me parece que es muy bueno que como en otras ocasiones, en otros temas, intentemos pues ir un poquito al fundamento de todo, ¿no? Es decir, porque después lo concreto y lo que las luchas que tú puedas tener y los propósitos y todas estas cosas son cosas que tú ya personalmente tienes que hablar con el Señor. Creo que merece la pena que para eso vayamos al fundamento. Es decir, que tengamos como claro cuál es mi fin, por qué motivo hago las cosas, en qué cosas me está pidiendo Dios más, cuáles son una cosa que a veces es bueno pensarla, ¿no? No es sencillo, o uno puede concluir conclusiones como esta, ¿no? Decir, ¿cuál es mi defecto dominante? Por ejemplo, uno puede concluir que son todos, oiga, ¿no? O hay uno especialmente. ¿En qué cosas, pues en mi vida familiar tengo yo que mejorar claramente, con mi mujer, con mis hijos, en mi trabajo profesional, etcétera? Vamos después a lo concreto, ¿verdad? Pero todo eso, ¿dónde se fundamenta? Pues mira, si damos muchas vueltas y si queremos llegar un poco a la conclusión, yo creo que todos tenemos que aprender, y estamos siempre aprendiendo, a mirar a Cristo. Porque cuando contemplamos al Señor, que es el modelo y que es quien personifica más perfectamente, siendo que es Dios, pero es hombre, no olvidéis, siendo que es Dios, pero perfectamente lo que es el hombre, yo tengo que mirar a Cristo siempre. Tengo que mirar a Cristo, que es mi modelo. Es a quien tengo que imitar. Es a quien tengo que conocer y amar. Dios ha querido, y es el tema de nuestra oración esta mañana, la primera, encarnarse. Se ha hecho como nosotros. Y lo ha hecho de una manera que, ya te digo, aquí en la tierra podremos meditarlo, darle vueltas, estudiarlo, profundizar más en lo que significa la encarnación, pero no lo comprenderemos en su totalidad, o al menos en la totalidad que Dios quiera que lo comprendamos, en el cielo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y por otra parte, no solamente es un misterio en el sentido de desconocido, sino que es un misterio de amor.
es un misterio de amor, del que tú y yo vivimos. Que Dios haya querido hacerse hombre. Que la manera que Dios se inventó, perdón que lo diga así, para poder redimirnos del pecado que cometieron los primeros padres y después los hombres, el pecado personal, el mío, el tuyo, el de todos. La manera que Dios inventó, podía haberlo hecho de muchas maneras, pero en su inventiva, entre comillas, de Dios, pues lo que se le ocurre es eso: voy yo abajo, voy yo a salvarles. Voy yo. Es como si Dios se hubiese planteado, digamos, perdonad que lo diga así, quizás humanizando un poquito más la cosa. Es como si Dios, viendo el pecado y viendo, ha creado al hombre, lo ha hecho inmortal, lo ha hecho perfecto, le ha dado la libertad. Ayer hablábamos de esto, y el hombre pues comete el pecado y se rompe todo. Con ese pecado el hombre deja de tener esa perfección, es verdad, y durante muchos siglos, hasta la plenitud de los tiempos, con la encarnación, el hombre vive de esa fe en el Creador, en el Dios al que intenta conocer y adorar, pero se le queda muy lejos. Y en ese empeño, y viene pues tantas cosas que conocemos en la Sagrada Escritura: Noé, el diluvio, aquellos momentos en los que parecía que el hombre se había pervertido totalmente, y después el pueblo de Israel, Abraham y todo aquello, y el pueblo de Israel que peca y que vuelve, y que va y que viene y que va, y Dios que perdona y su misericordia, etcétera, ¿no? Entonces es como si el Señor hubiera dicho: bueno, es que no sé ya más qué hacer. No sé ya más qué hacer. Perdonad que humanice esto, ya me entendéis. Y es como la gran idea de Dios hubiese dicho: voy yo. Voy a enseñar a los hombres qué es el hombre, qué creé yo en la creación, por qué el hombre es a imagen y semejanza mía. Y de una manera maravillosa, Dios se encarna en las purísimas entrañas de una virgen. Lo prepara, evidentemente, durante todo el Antiguo Testamento. Las profecías nos van hablando de ese momento. Nacerá en Belén, de una virgen, padecerá, etcétera, etcétera. Lo va como preparando el Señor para ese momento. Y llega la plenitud de los tiempos, y es la anunciación, en el momento en el que la Virgen, concibe. Como me decía, hacíamos un día rezando el Ángelus, un colegio con niños o niñas, rezamos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María, y dijeron todas: y coincidió con el Espíritu Santo. Y dije: bueno, no coincidió, no, porque lo de concibió tampoco lo entendían mucho, eran muy pequeñas. Coincidieron, pero hubo más. El Espíritu Santo concibió la Virgen. En ese momento, ¿os acordáis que lo estudiamos en el Catecismo, aquella pregunta tan larga, ¿no? En las purísimas entrañas de la Virgen María, el Hijo de Dios se hizo hombre, Misterio maravilloso. Quiere venir a la tierra de esa manera. Lo celebramos dentro de un mes. En casa, con tus hijos, con tu mujer, con tus padres, con lo que sea. Lo celebraremos con alegría. Otra vez iremos verbum caro factum est. Y la Iglesia se pone tan contenta en estos días, que mañana empezamos ya el Adviento, que lo celebra con cantos, villancicos, con dulces, con regalos, que todo eso tiene un simbolismo también cristiano. Es una manera de expresar la alegría. La alegría, ¿no?
Por eso la Navidad tiene tantas cosas bonitas, tanto alrededor de ese, porque estamos celebrando algo inmenso, algo que nos supera. Creo que hay que darle, perdonar un paréntesis, hay que hacerle una cierta importancia, creo que más todavía, a esas fiestas cristianas que celebramos, pues que a veces nos resultan a veces onerosas o complicadas o perdonar pesadas, ¿no? Y ahora la Navidad y los regalos y los gastos y mil cosas. Sí, eso es verdad. Aparte de que uno lo puede hacer de una manera muy sencilla y con mucho cariño y con muchos detalles, pero bueno, además de eso, yo creo que hay muchas pequeñas cosas que quizás por razones diversas podemos haber perdido. Por ejemplo, el sentido del domingo. En la familia me refiero. Como el día del Señor. Y por tanto, el día en el que vamos todos juntos a misa, en el que celebramos la resurrección del Señor. Cada domingo se celebra la resurrección del Señor y hacemos algo especial en casa. Una comida un poquito mejor, vamos vestidos mejor, celebramos en familia las cosas, hacemos algún plan simpático que mis hijos también disfruten, son pequeños, son mayores, pues quizás distinto, pero ese sentido de las fiestas, que es tan cristiano, ¿verdad? Tan cristiano, que se manifiesta a lo largo del año de muchísimas maneras, ¿no? Igual que se manifiesta, pues por ejemplo, en una familia el duelo por la muerte de una persona, que es también el vivir eso también es parte de la vida cristiana, etcétera. Pero todo eso, es decir, todas esas fiestas, el sentido festivo de la vida cristiana, la alegría de celebrar en familia una fiesta, el santo, el cumpleaños, la fiesta del patrono, lo que sea, ¿no? O el Día de la Virgen, o la Navidad, o la Resurrección del Señor, etcétera. Eso es importantísimo, porque es parte de la formación que das a tus hijos, que ellos van aprendiendo, y que recuerdan, ¿no? Cómo celebrábamos en casa la Navidad, y tú lo recordarás seguramente de tus padres y tus abuelos. Al menos yo tengo ese recuerdo clarísimo en mi familia también de celebrar estas fiestas de una manera especial. El día del domingo, bueno, pues cierro paréntesis, pero creo que es importante, ¿no? Es decir, porque eso también no lo pide la Iglesia, lo pide la Iglesia. Bueno, pues Cristo. Imaginad el gozo inmenso de la Virgen María, que vive como una especie de rosario permanente, ¿no? Contemplando los misterios de su Hijo. Y de una manera también nos está manifestando María que el que encuentra a su Hijo y sigue a su Hijo ha encontrado un tesoro. Y lógicamente para ti y para mí, también cristianos que vivimos nuestra fe y la transmitimos a los demás, nuestro tesoro es Cristo. Y esa es mi ilusión, seguir al Señor, imitarle, como te decía antes, porque Cristo es mi modelo. Aquel día de la Anunciación, María, según dice la tradición, recogida en oración, preparándose para lo que el Señor le pidiera, recibe la embajada del ángel. Y allí María pues se queda como asombrada y al mismo tiempo expectante a lo que el ángel está diciendo, porque de ninguna manera ella esperaba que fuera la elegida. Cualquier mujer del pueblo de Israel, pues una de las cosas que era más afrenta, y pasa también hoy también, pero de una manera distinta, pero mayor afrenta en el sentido de dolores, era no poder ser estéril, no poder tener hijos, porque ya entonces sabía que ella quedaba fuera de esa línea de sucesión, de que de ella no podría venir el Mesías después. Por eso
Para una mujer aquello era tremendo, ¿no? Le pasa a Isabel, ¿os acordáis? Como el Señor hace el milagro, Isabel que tenía ese dolor de no haber podido tener hijos. Bueno, pues esto es otro tema interesante, ¿no? También los hijos, en fin, las familias que no tienen, en fin, no es el tema ahora. Y María no esperaba. Y el ángel le anuncia y le explica: no será obra de varón, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá. Y lo que nacerá de ti es el Hijo del Altísimo. Claro, es asombroso. María se queda asombrada. Tanto es así que el ángel le dice al principio: no temas, María, no temas, llena de gracia, dice. Pero es que tú eres elegida, tú tienes la gracia. Tú eres la gracia. Y por tanto, no hay en ti pecado. Pulcra, tota pulcra es María. Inmácula non es in te, canta la Iglesia. Todo limpia es María y no hay en ella pecado. Y es como si de pronto, imaginaros, perdonad que lo exprese así, pero no es una idea mía, sino es una idea concretamente de San Bernardo, padre de la Iglesia, en uno de sus textos, que un gran amor a la Virgen tenía San Bernardo. Es como si de pronto toda la humanidad y toda la humanidad entera, y la creación entera y el mundo entero se parara. Como si hubiese habido ahí unos segundos en los que nada se mueve, porque toda la creación y la humanidad está esperando el sí de la Virgen. Porque de ello dependía todo. Fijaros qué maravilla que Dios, evidentemente el Señor tenía sus planes, pero que Dios haya hecho depender toda la salvación de una criatura. Eso sí, la Virgen, concebida sin pecado. Pero de su sí dependía que tú y yo estuviéramos aquí, por ejemplo, que la redención, todo, de su sí. De ahí la grandeza del alma de María, la dignidad de María, como Madre de Dios y Madre nuestra. Y en ese momento... Y en ese momento es como en el Ecce ancilla Domini, fiat mi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como si todo hubiese estallado en ese momento. Y hubiera habido, me imagino, esto es toda una pura imaginación mía, ya te digo, no contrastada con los padres de la Iglesia, no lo invento. Es como si de pronto hubiera habido un aplauso cerrado en toda la humanidad ante el sí de la Virgen, de una mujer, de un pueblo, de una aldea perdida, elegida, Madre de Dios. Y ya estaba Dios con nosotros. Dios con nosotros. Verbum caro factum est. Y ese niño concebido en el seno de la Virgen, que va viviendo el desarrollo normal de una criatura en el seno de su madre, hasta la noche de Belén, en que ve luz. Ese niño es el Hijo de Dios, es nuestro modelo, es el hombre perfecto. Hombre perfecto que tiene que aprender, como todo hombre, a andar, a hablar, a leer, a escribir, a comportarse, a comer, a obedecer, como cualquier criatura. Evidentemente es Dios, tiene esa visión divina, pero está ahí. Vuestra pregunta, decía Juan Pablo II a un buen grupo de jóvenes hace ya muchos años, vuestra pregunta central se refiere a Jesucristo. ¿Queréis oírme hablar de Jesucristo y me preguntáis quién es para mí Jesucristo? Permitidme que yo os devuelva la misma pregunta y os diga, para vosotros, ¿quién es Jesucristo? De ese modo, y sin eludir la cuestión, os diré también mi respuesta, diciendo lo que es para mí. El Evangelio, añade,
Todo entero es el diálogo con el hombre, con las diversas generaciones, con las naciones, con las diversas tradiciones, pero es siempre y continuamente un diálogo con el hombre, con cada hombre, uno, único, absolutamente singular. Al mismo tiempo, se encuentran muchos diálogos en el Evangelio. Entre ellos, considero hoy especialmente, dice, el diálogo de Cristo con el joven rico. Y lo cuenta, lo lee el Papa. Y acaba diciendo, no dejemos de dialogar con Jesús, de hablar con Él, porque al leer el Evangelio y hablar con Él, conoceremos al Señor. Conoceremos al Señor. Creo que esto es clave en este diálogo que estamos haciendo esta mañana con el Señor. Es clave, ¿no? Es decir, ¿dónde vamos a conocer al Señor? En el Evangelio. ¿De qué manera vamos a seguirle y a imitarle también? Conociéndolo a través de la palabra. De la palabra. A través de esto. A través de la palabra. ¿Y qué leemos en el Evangelio? Junto con los milagros, y con esas acciones sobrenaturales de Dios, de Jesús, y la predicación, vemos, y especialmente en momentos muy concretos, a Jesús hombre, que es tan cercano a nosotros, porque es hombre, que le vemos pasar hambre, tener frío, perdonar, que le vemos enseñar, maestro, por supuesto, pero también le vemos llorar y sufrir. Y le vemos cómo quiere a los demás y cómo comprende a un pecador o una pecadora. ¿Y cómo se enfada? Con ira santa ante los desmanes de los judíos en el templo. Y cómo le entra el dolor de ver a aquellos hombres que no entienden nada o que simplemente están tergiversando sus palabras, cínicos. Le duele. O cómo se entrega también a la muerte de una manera tremenda. O cómo llora delante de la tumba de Lázaro. O se conmueve ante aquella mujer viuda de Naín, que tiene un hijo único y es viuda, y tiene un dolor grande porque su hijo ha muerto. ¿Y cómo se preocupa, por ejemplo, cuando resucita a aquella niña para le dice a los padres, dale de comer? Además de dar la vida, darle de comer. O se preocupa de aquella multitud que no tienen pan y no tienen cómo ir y multiplica los panes, porque lo puede hacer. Pero le preocupa también que coman. Es Dios, pero es hombre. ¿Y cómo quiere a sus padres? Y los obedece. Y hace él también que en esa casa de Nazaret haya un hogar cristiano, un hogar, digamos, cristiano, sí. Un hogar donde reina la paz. Todo eso es imitable. Todo eso es lo que tú y yo tenemos que mirar al Señor. Y junto a eso, a ese hombre que es Dios, le pedimos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a imitarte. Dame la fuerza para ser como tú. Otro Cristo, el mismo Cristo. Así. Que yo en mis situaciones concretas de mi trabajo, donde quizás pierdo la paz, o donde tengo a veces ansia o agobios, que yo sepa tener paz. La paz que tú das, que tú transmites. Esa paz. Que yo sepa sonreír ante las dificultades, ante momentos de más presión o de más inquietud, que le quite importancia a las cosas, porque a veces le doy demasiada. Porque este trasto, hijo mío, pues ha roto no sé qué, vale. Habrá que enseñarle, habrá que ayudarle, pero quito importancia a cosas que no la tienen. Otras sí. Otras sí. Y entonces,
vas cogiendo tú y también yo, evidentemente, poco a poco, esa madurez del cristiano que imita a Jesucristo. Y vamos haciendo que nuestra vida cada vez más esté cerca del Señor. Y eso irradia bondad y ayuda muchísimo a los demás. Yo creo que ese camino tuyo y mío de madurez cristiana, que tiene muchísimos aspectos y que tampoco vamos bien ahora al caso, ya lo iremos hablando si nos da tiempo, muchos aspectos de coherencia, de lealtad, de alegría, de servicio, etcétera. Pero esa madurez se fundamenta en Cristo. Y ya hay otra meditación para esto, pero es fundamental que para ello seamos contemplativos, hombres de oración. Sí, hoy, en el siglo XXI, en tu trabajo, corriendo, como quieras, con muchas cosas que hacer, sí, con la cabeza no se sabe dónde a veces, con preocupaciones, sí, pero contemplativos. Quiero contemplar tu vida, Señor, quiero mirarte a ti. Porque tú, de esa manera, eres el fundamento de mi vida. Como decíamos al principio de la meditación, hay que ir al fondo. ¿Dónde está el fundamento de las cosas que el Señor me está pidiendo? ¿Dónde está el fundamento? El fundamento es Cristo, imitar a Cristo, ser otros Cristos. Decía el prelado del Opus Dei en una de sus primeras cartas, la centralidad de Jesucristo en nuestra vida. Y es una de las cosas que el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto y el actual también lo han dicho muchas veces. Abrid las puertas a Cristo, gritó el Papa Juan Pablo II, lo recordaréis, año 78 en la plaza de San Pedro. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Es lo que yo te pido, y me pido también para mí. Que abras tu corazón al Señor, que le dejes entrar, que le mires, que contemples su vida, que a través de la meditación de la palabra de Dios vayas apareciéndote, conociendo mejor al Señor y queriéndole más, porque si no lo conoces, no le querrás. Y entonces vamos avanzando, porque incluso en ese diálogo nuestro, pues a veces en tu oración, o pues decir al Señor, Señor, ¿cómo harías tú esto? ¿O qué? Dame luces para resolver este asunto. Es la piedad propia de un hombre que vive para él, para Dios y para su familia, pero que tiene que fundamentarse en Cristo. Hay toda, también aquí, acabamos ya, pues una parte que he obviado, pero que para un padre de familia también es muy interesante, y creo que es importante no olvidar que San José, evidentemente, San José también, muchas de las cosas, sí, evidentemente a San José le toca enseñar, le tocó, por supuesto, mantener al Señor de niño y luego educarle en las cosas humanas. A San José le tocó también ayudar al Señor en eso, pues creo que San José también puede ser un buen patrono y que tú le pidas a San José también saber imitarle. Pero en fin, me centro en Cristo. Ser otros Cristos. Vamos a terminar nuestra oración este día, este sábado, día que la Iglesia dedica a la Virgen, día en que celebramos la misa de la Virgen, pero tenemos un recuerdo también, perdonar, porque en la obra lo celebramos este día, lo recordamos, más que nada, hoy hace ya muchísimos años, hoy un día como hoy, el día de la Medalla Milagrosa, que es una fiesta también muy tradicional, falleció el padre de San José María, en Logroño. Quiero recordar que fue en 1924. Y para él fue un golpe durísimo, porque además no pudo estar cuando su padre fallecía, estaba en el seminario en Zaragoza y volvió corriendo. Y como la obra debe mucho también a los padres de San José María, hemos querido cada año recordarlo y rezar por él, que seguro está en el cielo, pero un hombre santo.
pero es un recuerdo, es un deber también de ver para quien estamos en la obra, rezar por quien formó a San José María también, sus padres. Le pedimos a la Virgen María Milagrosa que nos ayude a contemplar la vida del Señor, a contemplar su vida y a imitarle. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.